Queridos peregrinos, querida asamblea, telespectadores y sobre todo, queridos compañeros, que estamos haciendo realidad la fuerza de la fe, cuya fuerza de la fe es la celebración del sacramento de la Eucaristía. Habéis caminado a este lugar de Garabandal precisamente, en primer lugar, para compartir la palabra que hemos proclamado, cuya palabra tiene esta finalidad de guiar nuestros pasos, encender cada vez más profundamente nuestra esperanza para nunca perder la alegría de saber quiénes somos y a dónde caminamos. Habéis venido aquí también para compartir el sacramento central de la humanidad y no digamos de la Iglesia, que es el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo se nos da el alimento. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero realmente en ese sacramento de la Eucaristía hay una mujer que tiene parte, María. Por sus entrañas podemos decir, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y en tercer lugar, habéis venido a compartir, hemos venido todos, la alegría de la fe. La fe alentada, como no, por una mujer cuyo nombre es María de Nazaret, que la podemos llamar Virgen de Garabandal, Carmen de Garabandal, que la podemos llamar Medjugorje, Fátima, Lourdes, como queramos. Su nombre es María de Nazaret, que revolucionó el mundo, la historia, con una palabra tan bella. He aquí la esclava del Señor. Desde ese momento irrumpe en la historia el comienzo de una historia de amor que es Cristo engendrado por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María. La palabra de Dios que hemos proclamado en primer lugar hoy nos habla, vamos a centrarlo aquí en primer lugar, en el Evangelio, de la elección de los 12 discípulos, pero sobre todo el gesto más bello. Cuando Cristo en la noche va a orar al monte a solas, para una empresa tan grande como era enumerar, nombrar, elegir los 12 fundamentos, basamentos de la Iglesia, para comenzar así el nuevo Israel. El antiguo Israel, las tribus de Jacob eran 12 también, pero engendradas en la noche del amor, de la carne, de la sangre. Pero estos basamentos 12, las tribus del nuevo pueblo de Dios, del nuevo Israel, están engendradas en la oración profunda de un Cristo al Padre para esta gran elección. Hoy nos ciframos la mirada en San Simón y San Judas, dos apóstoles, porque el Señor, una vez que elige a los 12, hay un montón de discípulos y de esos elige a los 12 como fundamento de las tribus del nuevo Israel para anunciar al hombre. Tienen esa finalidad de anunciar al hombre toda la realidad de la grandeza de la fe y además de la historia de la salvación. Por esto creo que esta lectura del evangelista San Lucas, que va especificando los nombres y que además nos dice cómo el Señor va dilucidando Simón, llamado el celote, el hombre que emprende la fe, el hombre vehemente,
Y después tenemos a Judas, distinto a Iscariote, no es el de Santiago. De su vida no sabemos nada. Sí, solamente sabemos que son testigos de la gran verdad que es Cristo, que son testigos iluminados también por el Espíritu Santo de esta gran verdad que es Cristo el Señor. Reunidos también en aquel cenáculo de Pentecostés, bajo la mirada de la Virgen, para salir al mundo a anunciar el gran mensaje que llevan en sus corazones, que es que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Estos son los cimientos de la Iglesia, cuyos cimientos, como dice la carta también de San Pablo a los Efesios, una carta que en correlación con este texto del Evangelio, cuando nos dice Pablo, que no sois forasteros ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Formamos una comunidad de hermanos. Hoy en este momento de la Iglesia hay unos grandes problemas. Los cimientos de la Iglesia son los apóstoles. A veces surgen terremotos, problemas que sacuden los cimientos, pero nosotros creemos las palabras del Señor, que no prevalecerán, que no irán contra la Iglesia. Creemos en Él. No podemos tener miedo. Y hoy vivimos en un momento serio en nuestra Iglesia, que todo el mundo empieza a mover los cimientos con sus cismas, sus críticas a esta Iglesia, que es su Iglesia, que son los cimientos de su Iglesia. Y cuántas veces a lo largo de estos tiempos que estamos viviendo, los cristianos también, los ciudadanos de los santos, conciudadanos de ellos, atacamos los cimientos, movilizamos los cimientos de la Iglesia con nuestros cismas, con nuestros caprichos, todo aquello que bloquea el corazón del hombre de hoy. Y no nos damos cuenta que es nuestra Iglesia, el nuevo Israel, que somos nosotros, que no podemos permitirnos el lujo de atacar a la Iglesia, a los cimientos de la Iglesia, a los apóstoles, que ha habido problemas y que hay problemas, sí, pero eso no es para que tú y que yo nos recreemos con maldad diabólica en hablar mal del Papa, de los pastores de la Iglesia, aunque las cosas no estén como tú quieres o yo quiero. Pero sabemos que los cimientos de la Iglesia de Cristo estarán firmes siempre, en medio también de las dificultades, como han estado firmes a lo largo de la historia de la Iglesia. 2000 años de historia de la Iglesia está aquí, con sus debilidades, con todo lo que queráis, pero la Iglesia está aquí, la Iglesia de Cristo. Qué triste que en este lugar, que es un lugar mariano, donde tal vez hay una madre que vela por esta Iglesia, por estas tribus nuevas, el nuevo Israel. Qué triste que sean los lugares más propicios para hablar en contra de la Iglesia, de los cimientos de la Iglesia, para movilizar y mover estos cimientos, destruyendo tal vez la fuerza del Evangelio y destruyendo lo más grande, que es el sacramento de la Eucaristía y que es sacramento de amor, que nosotros tambaleamos estos cimientos, intentando destruirlos, y creo que lo más serio es que nosotros también a veces nos acercamos a recibir al Señor, que es la piedra angular, Cristo, es la cabeza visible de esta Iglesia, con ese pecado tremendo de caridad y de respeto a tu Iglesia, a mi Iglesia. En vida estamos a veces condenados.
Y es triste además constatar que en este lugar, donde todo debiera ser una paz interior, un silencio, María nos dice, hijo mío, que no me entere yo que habláis mal de tu padre, que no me entere yo que habláis mal de este hermano. María siempre la madre de la paz, de la armonía, que también aquí en este lugar brilla un tanto su armonía, pero que a veces destruimos. Los mismos pastores, mismos sacerdotes que se acercan a este lugar y empiezan a despotricar contra los cimientos de la Iglesia, contra el Papa, como os dije ayer, o contra la autoridad de la Iglesia para aprobar o no unas apariciones. Hermanos, a la luz de esta liturgia de hoy, de San Simón y San Judas Tadeo, aprendamos a amar a la Iglesia. Le pedimos a ellos, defensores de la fe de Cristo, cimientos de esta Iglesia, que nos ayude para que esta Iglesia de Garabandal no esté atacada por el diablo, el demonio, que a veces abrimos la puerta de nuestro corazón para destruir lo más grande, que es mi Iglesia, tu Iglesia. Creo que esto es urgente y esto es importante. Hemos escuchado a Pablo en su carta de la cautividad a los Efesios, cuando dice que somos parte de esta Iglesia, que somos ciudadanos todos con Cristo y que todos tenemos que sentirnos miembros de esta Iglesia, parte de esta Iglesia, y no quieran ser ustedes los sabiondos del mundo de hoy, de la Iglesia, de los concilios, de todos los hermanos. Somos discípulos del Señor. Tenemos que seguir al Señor. Y tenemos que amar al Señor. Y tenemos que amar a la Virgen, como ella quiere. Pero aquí da la impresión a veces que cada uno tiene un Cristo distinto, una Virgen distinta. Hemos olvidado los cimientos de la Iglesia y hemos olvidado esta gran verdad, que Cristo es la piedra angular y que junto a Él está una mujer, que es María. Pues hoy le pedimos a la Virgen, Nuestra Señora del Carmen, aquí en Garabandal, que todo el que se acerca a este lugar venga en son de paz. Y los que vivan aquí no creen problemas, no creen dificultades, no creen cismas, sino se dejen amar por María, aquí en este momento y en este lugar. Que no quieran imponer bajo ningún concepto una estructura de cimientos de la Iglesia, un Dios, una Virgen, y dejemos que Dios sea Dios, que la Virgen sea la Virgen, y cuando ellos quieran, que entonces asome María su mano de madre para ayudarnos, para esclarecer una situación y una realidad que nos puede iluminar y que nos puede ayudar, como en tantos lugares donde la Virgen se ha asomado, ha ido a prisa a esa montaña, a ese lugar, para llevar el mensaje de Cristo. Y mis palabras, queridos fieles, peregrinos, los de habla francesa no entenderán, pero todos, mis palabras sean para ayudaros a caminar a todos nosotros y hacer una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, y no dejar que el demonio destroce lo más grande que Cristo fundó. De pie.